en el mes de julio y agosto vamos a estar hablando de situaciones que conciernen a que los niños puedan prepararse para el regreso a clases. Son herramientas que les funcionan muy bien porque pues hay que mejorar para el siguiente ciclo escolar. Muchas escuelas dan recomendaciones antes de que termine el ciclo escolar y te dan un listado de pues todas las áreas de oportunidad que tienen tus hijos, y cuando son vacaciones para mí pues es una fortuna porque tengo mucho trabajo. Los niños aprovechan las vacaciones justamente porque aquí en México pues son 2 meses completamente libres de clases, no hay clases y los niños están en vacaciones, y los niños son 2 meses que pueden trabajar mucho para que puedan resolver esas áreas de oportunidad, y mucho es justamente la parte del socializar, de rutinas, por ejemplo, límites, etcétera, y son temas que tocamos aquí en consulta. Por eso es que julio y agosto están dedicados para que los niños puedan trabajar esas situaciones durante las vacaciones y que tus hijos tengan herramientas para que cuando regresen a clases, pues sepan resolver situaciones donde cuando, como papás o mamás, no podemos estar con nuestros niños, y ellos puedan manejar las situaciones pues ya de manera individual, que tengan pensamiento crítico, esto es decir, que ellos puedan resolver las situaciones que pasan allá. Así que, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo con los niños con la terapia de juego. Con el juego tal cual los niños vienen a trabajar situaciones como esta que te estoy platicando ahora, y muchas otras, todas en la parte socioemocional, y yo les ayudo, por supuesto, a trabajar. Los niños vienen acompañados de un adulto, y aquí una gran cantidad de niños ni cuenta se dan que aprenden, pero los padres sí, los padres son muy conscientes, los padres entran a trabajar con los niños, y los niños, los papás aprenden muchísimo. Y de hecho las estrategias que trabajamos aquí en consulta, donde reflexionan, profundizan, incluso los papás hacen insight, o sea, les cae el 20, no solo como papás, sino también como seres humanos, y entonces regresan ellos a su infancia, y entonces aquí es donde dicen, híjole, Mónica, hubo muchas cosas que me hicieron falta, hubo muchas cosas que yo no tuve, o ahora entiendo el por qué yo me comporto así, ahora entiendo por qué en casa todo funciona así. Y entonces muchos de los papás y pues las mamás van a consulta individual, y pues todo esto se fortalece mucho más. Y pues también soy mamá de dos. Y yo te platicaba que en consulta, esto que vamos a platicar el día de hoy acerca de amigos o padres, amistad o autoridad, es una razón de consulta para mí no directa. Muchas veces los padres traen a los niños porque son contestones, porque no hacen caso, porque el papá les da una indicación y a veces la tiene que repetir unas 10 veces, y entonces el niño pues nada más no hace caso. Otras veces vienen del otro extremo porque son padres que platican mucho con sus hijos, que incluso no ponen castigos y dicen, Mónica, nada me está funcionando. Entonces, o sea, necesito saber como que dónde está la falla, necesito herramientas para que esto funcione en casa. Y hoy te voy a platicar por qué, porque pues yo te decía, esto funciona para todas las familias, incluso aunque vienen niños de distintas razones, por ejemplo, cuando es el duelo por un ser querido, o vienen porque en la escuela les están haciendo bullying, o por la llegada del hermanito, justamente este tema pues sale a flote, y entonces ahí es donde empezamos a hacer como la reestructura y les doy herramientas. Ahora, en consulta son herramientas que son muy específicas a la dinámica que tiene cada familia, a la edad que tiene el niño, a la personalidad y todo el contexto del niño. Hoy te voy a dar herramientas de manera muy general, así que por lo tanto estos videos pues no sustituyen ningún proceso de terapia, son solamente informativos para que tú puedas darte como una idea y que pues te sirvan, por supuesto, pero si tú ves que hay algo que necesita mucho más apoyo, te puedes acercar pues a un profesional con cédula, por supuesto. Vamos a empezar. La verdad es que esto de que si son amigos o padres, yo lo he escuchado mucho aquí en consulta por parte de los adultos, cuando los niños ya están empezando a crecer, a ser adolescentes, por ejemplo, y empiezan más o menos queriendo ser amigos de los niños, más o menos por ahí de la pubertad, que es como a partir de los 8 9 años, donde los padres quieren ser amigos de los niños. Y aquí es que hay una confusión del por qué quieren ser amigos y van perdiendo esta parte de la autoridad. Cuando están muy chiquitos también se ha dado el caso, no es tan común, pero sí hay familias donde los padres suelen decir, yo soy tu amiga, cuando platican, tienen estas pláticas pues de reflexión con sus hijos, entonces los padres expresan, yo soy tu amiga o tu amigo. Pero aquí hay un trasfondo, o sea, hay un objetivo. Los padres
quieren acercarse a sus niños y a veces usamos palabras que pues en ese momento a lo mejor fue lo que a mí me funcionó, yo creí que era lo correcto y aquí el punto es que ustedes puedan decir esto me funciona, esto no me funciona o yo lo hacía y lo manejaba igual, ahora entiendo por qué no me funciona, lo vamos a descartar, pero también tengo estrategias de cómo puedo mejorarlo. ¿Ok? La realidad es esta, que los padres confunden la autoridad, su propia autoridad como papá o como mamá, justamente con los patrones que ellos ya traen. Es decir, muchos de los papás tienden a caer que si mi papá y mi mamá, por ejemplo, me restringían mucho, entonces voy a ser bien buena onda y voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera. Mi papá y mi mamá me pegaban mucho y entonces yo voy a ser un papá bien buena onda y yo nunca los voy a tocar, ¿no? A esto me refiero, como irnos como mucho a los extremos por la historia de vida que yo tengo como adulto y entonces me voy ahora del otro extremo. Y la verdad es que el trasfondo del otro extremo es caer otra vez en lo mismo, o sea, o tal cual en lo mismo, pero de una manera diferente. Y aquí muchos padres, cuando les cae el 20, yo te decía que se acomodan, dicen, claro, yo no quería repetirlo, pero me fui al otro extremo y al final de cuentas es el mismo resultado. Por eso es que digo, Mónica, o ya lo intentamos de una manera, ya lo intentamos de otra, y no hay algo que me funcione. Y la realidad es que aquí no hay como mucho hilo negro, sino nada más necesitamos ir al punto de equilibrio. Y tal cual yo se los explico, el punto de equilibrio es un extremo, otro extremo, ir justamente como a la mitad. O sea, ni exageramos de un lado ni exageramos de otro. Muchas veces sí, ninguno de los dos puntos y entonces buscamos como otro camino. Pero no tiene gran ciencia. Y esto es, yo te decía que los padres confundimos la autoridad justamente por no repetir patrones, porque lo que queremos en lugar de confundimos la amistad con una cercanía de confianza. Y esta de cercanía de confianza yo te decía que la veo más en los padres que tienen niños que sus hijos ya son pubertos, prepubertos, perdón, preadolescentes, donde queremos lograr confianza para que nuestros hijos nos cuenten todo, porque ya vemos que los pubertos ya son un poco más contestones, ya piensan y cuestionan mucho más, los adolescentes pues ya tienen más voluntad y pues a lo mejor hasta se salen de la casa o ya les digo que no y ellos dicen que sí, les digo que no y lo hacen escondidas. Entonces, para que esto no suceda, yo me acerco mucho más y entonces le digo a mi hijo que soy su amigo y entonces pues logro mucho más confianza, me platican todo y entonces pues tengo todo bajo control, ¿no? Esto lo veo mucho, yo te decía, en papás que son, y lo veo más en papás varones que en mamás con sus niños, ¿ok? Lo veo más de papá varón con hijo varón. Si de repente alguna mamá quiere ser amiga de su hija, que también se puede dar el caso, pero acá de repente es diferente, porque los padres lo que quieren es como más tener el control de la situación y las mamás lo que quieren es más como, por ejemplo, en el caso, lo que yo veo aquí en consulta es que las mamás, pues, por ejemplo, nos pintamos el cabello, nos arreglamos las uñas, vamos a ciertas tiendas a comprar maquillaje, etcétera. Entonces, cuando tenemos una niña, queremos esa confianza y entonces como que la invito a pintarnos el cabello juntas, la invito a hacernos las uñas juntas y es ahí donde mi autoridad como mamá baja, se pierde mucho y entonces para un niño es confuso si eres autoridad o eres mi amiga, ¿no? Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, hay una película no recuerdo cómo se llama, pero ahí se me fue, la de Mean Girls, donde Georgina ella, su casa, no sé si ustedes se acuerdan cuando llega con su mamá, que su mamá incluso les da alcohol a las jovencitas también y trata de quedarse también ahí con ellas como para estar como en la onda, ¿no? Es eso, como de repente bajar mucho la autoridad para podernos acercar. Y es ahí donde yo te decía que a veces nos vamos demasiado a los extremos, que no encontramos el punto de equilibrio y nos vamos tanto que después ya no lo podemos recuperar. Entonces, el objetivo del día de hoy es que tú tengas herramientas para que esto no te suceda. Si de repente, porque yo te decía que yo lo veo también con las mamás, más, para las niñas, pero están más enfocadas y aquí se confunde un poco porque van juntas a arreglarse el cabello, juntas a ir a estas tiendas, juntas a pintarse las uñas y se pierde un poco. Sin embargo, en el caso de los papás es más como para tener el control y tener un poco más de confianza para acercarse a los niños. Es lo que yo veo más en la consulta. Ahora, vamos desglosando dos conceptos que son muy contundentes para que podamos dar claridad a este asunto. Revisemos primero qué es la amistad. La amistad es una conexión sí que tenemos con otra persona, pero esta conexión siempre por lo regular es entre iguales.
Y me refiero entre iguales de situación, no siempre es entre iguales de edad. Ahora, en el caso de los niños, pues se da una amistad, por ejemplo, con los niños de su clase. Aquí en consulta, digo, yo siempre les digo a los niños que los niños no son amigos de los vecinos, no son amigos de los adultos, a menos que los adultos estén ahí también como para que ellos puedan estar como presentes, pero los niños no son amigos de los adultos. Pero muchas veces, de hecho, aquí paréntesis, cuando hay un abuso por parte del adulto, el adulto baja para poder engañar al niño, hacerse igual en una situación para lograr empatía y que el niño pueda lograr confianza y que el adulto pueda pues cometer esta situación con el niño. Entonces, aquí la situación es que cuando es amistad, insisto, es una conexión que se da entre iguales. Y de hecho, a mí me ha tocado escuchar muchos los papás, insisto, entre papás e hijos varones, donde se hablan, por ejemplo, como güey, ¿no? Esto, brother, o mi bro, u otros como sobrenombres también, que se da entre los adultos con otros adultos. Y es aquí donde otra vez los padres insisten en que esta es una situación de confianza y que es una manera para mantener la situación relajada y que podamos lograr confianza. ¿Ok? Esa es por una parte la amistad. Por la otra, hablemos de lo que es la cercanía afectiva, que es ahí donde está la confusión de los adultos. La cercanía afectiva es esta conexión, sí, de cariño, de afecto, que tenemos sí con los iguales, pero que también se puede tener cariño con una autoridad. Un ejemplo, los maestros. Muchos de los niños tienen una amistad genuina de cariño con los maestros. Y no necesariamente es el maestro que le da la clase, a veces es el maestro de otro salón, a veces hay directores que son muy empáticos, es que se acercan mucho con los alumnos y que los niños van a dirección a platicar con los directores. O ciertos maestros también en que tienen este feeling para poder acercarse a los niños. Entonces, esta conexión, yo te decía, de cariño, que sí puede darse con iguales, pero también se puede dar con autoridad y que esta gran diferencia entre la cercanía de amor en este segundo concepto va implícita porque hay una muestra de respeto. Y con esta muestra de respeto va de la mano con el cariño. O sea, pueden ser, insisto, dos partes iguales, entre iguales, pero también con autoridad, pero la autoridad escucha al niño. Y eso es algo que a mí me pasa mucho aquí en consulta, porque cuando los niños vienen conmigo, a veces los grandes, yo te estoy hablando ya de preadolescentes, pubertos y adolescentes, donde ellos ya no quieren que los padres entren a jugar, porque los padres generalmente critican, regañan, castigan, se enojan, se ponen de mal humor, etcétera, con lo que los niños dicen. Entonces los niños no quieren que los adultos entren y quieren contarle a Mónica cómo se sienten, porque yo les hablo a los niños en el tono en el que les estoy hablando ahorita, los escucho, soy empática con ellos, yo no los critico, incluso aquí en consulta está permitido llorar y sentir lo que sentimos. Entonces, no hay juicios, no hay críticas, al contrario, yo quiero poder ayudarte. Y logro confianza con ellos para que ellos puedan abrirse y platicarme. Por eso es que los niños prefieren que los papás estén afuera. Entonces, si te das cuenta aquí, no soy igual que los niños, porque al final soy un adulto, pero soy autoridad para ellos y también soy autoridad para los padres. Pero aquí hay esta parte, yo te decía, dentro de la cercanía afectiva que va implícita el respeto y el cariño. Y ahora digo del cariño porque como psicólogos sí necesitamos un vínculo y confianza, por eso es que cuando paréntesis aquí me escriben para pedir informes, que si trabajo con los niños en línea, mi respuesta es no, a menos que los niños yo ya los conozca, que hayan venido aquí a consulta y aún así cuando ya ha pasado tiempo les digo a los papás tráiganos algunas veces, unas 2, 3 veces la sesión presencial para lograr confianza otra vez y en línea podemos hacerlas de manera, pues algunos días presenciales, otros días en línea, pero se logra esta confianza. Entonces los niños de verdad la pueden lograr, pero aquí otra vez es esta confusión que tienen los padres. Y dentro del concepto de la cercanía afectiva también va incluida la empatía, yo te hablaba, que muchos de los adultos la tienen. Y ahora, entre los niños sí hay empatía, pero pensando que son iguales, o sea, niños de la misma edad o adolescentes de la misma edad, a veces ni siquiera es empatía, a veces nada más es por querer encajar o porque lo quiero engañar para que pueda hacer lo que yo quiero, o sea, como una manipulación, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que queramos nosotros acercarnos y que por eso es que está esta confusión, pero no sé cómo ordenarla
para que yo pueda mantener esta cercanía más que amistad con nuestros hijos. ¿Ok? Otro punto también dentro de la cercanía afectiva es la confianza y el acompañamiento, que es un ejemplo que yo te ponía aquí en consulta, que es esta confianza. Yo logro confianza con los niños para poderlos acompañar. De hecho, los niños, se dice, por ejemplo, que de los 0 a los 12 años, más o menos cuando empieza la adolescencia, como adultos, como padres o cuidadores, enseñamos a los niños todo lo que necesitan aprender a lo largo de la vida. Después de ese tiempo, los adolescentes se encargan de depurar todo eso que nosotros les enseñamos porque ya tienen pensamiento propio, su criterio, y empiezan a depurar lo que sirve y lo que no sirve. Incluso lo que sirve pueden transformarlo a su propia dinámica y ellos encuentran pues cómo funciona mejor, encuentran mejores opciones, etcétera. Y esto no es rebeldía, es esta parte donde ellos están descubriendo a sí mismos. Entonces, esto del acompañamiento es donde ya no les enseñamos, sino nos acompañamos, les guiamos. Y guiar es sentarnos con ellos, platicar, que ahorita te voy a dar una lista de recomendaciones, y sentarnos con ellos y acompañarlos. Eso ya es en la adolescencia, pero durante la infancia sí es que nosotros les enseñemos, y esa es la parte donde yo te decía que cuando los niños están haciendo esta transición a la adolescencia es donde los padres notan que se les está saliendo de control la autoridad que tenían, entonces necesitan hacerse amigos de los hijos para no perder esa confianza. Entonces, aquí estamos confundiendo mucho la confianza, yo te decía, perdón, la amistad, con la cercanía afectiva. Entonces, ya hablamos de una conexión de amor y cariño con iguales y autoridad, porque va implícita las muestras de respeto y de cariño, la empatía, la confianza y el acompañamiento, y por supuesto, la escucha. Y la escucha no solamente es con los oídos, sino es también con los ojos y también con el cuerpo. Porque yo podría estar escuchando si estoy lavando los trastes y le estoy dando la espalda, pero no se logra tanta conexión si yo mi postura hago una pausa, volteo para hacer contacto visual y entonces mi postura está dirigida hacia mi hijo. Y entonces, de hecho, los hijos no quieren hablar tanto tiempo, a ellos no les gustan los sermones. Y muchas veces para nosotros es mucho más urgente lavar los trastes, que la casa esté limpia, que la casa esté tendida. Esa es como nuestra prioridad y vamos desgastando este apego con el que tanto hemos trabajado. Entonces, cuando hablamos de escucha, es escucha con todos los sentidos. ¿Ok? Ahora, si me preguntan, pues, qué es lo correcto? Lo correcto es que los niños no es que no quieran ser amigos de los padres, sino que más bien ellos quieren tener, porque de hecho los adultos cuando la familia de repente se reestructura, por ejemplo, cuando hay alguna separación, muchas veces los adultos buscan esta triangulación en cuanto a hacer alianzas, ¿no? Que un adulto trata de manipular la situación con los hijos para dejar el otro hijo afuera. Y a veces es ahí donde se dan estas situaciones con mucho más énfasis de una amistad para atraer porque hay un beneficio para el adulto, ¿no? Esta podría ser una de las razones de por qué a veces los padres se convierten en amigos de los hijos. Y la otra parte es porque aun cuando estemos juntos o separados, vivamos con nuestros niños o no, pues a veces queremos tener, insisto, el control porque yo veo que está creciendo y yo veo que ya no me está haciendo tanto caso. Entonces, más bien, no, es que no deberíamos de ser amigos. Si me preguntas, bueno, o sí o no, Mónica, lo correcto es no deberíamos de ser amigos de nuestros hijos, porque más bien deberíamos de ser figuras cercanas de afecto con nuestros niños. Y siempre les digo aquí a los papás en la consulta y les digo a los papás también de la consulta, y vamos, yo también como mamá, es los adultos deberíamos de explicarle a nuestros hijos todo el tiempo las cosas que pasan, explicar. Una de las niñas en consulta, ella le llamaba las pláticas largas a estas pláticas profundas que los padres tenemos con los hijos, y es justamente explicar a los niños o a nuestros hijos el porqué de las cosas, incluyendo los adolescentes. Entonces, muchas veces los padres, porque creo que es ahí donde perdemos la razón de la autoridad, los padres, y la transformamos en amistad, es porque los padres solemos ser como muy autoritarios, y a veces no autoritarios como fueron nuestros padres, sino digamos que autoritarios disfrazados porque queremos que se laven los dientes, pero no les explicamos por qué hay que lavarse los dientes. Solamente es porque es lo que sigue, porque es lo adecuado, porque soy tu padre, porque es tiempo de dormir, porque se tiene que hacer, punto.
pero esa no es una explicación del por qué hay que lavarse los dientes. Y explicaciones muy básicas, papá, no tienes que irte, insisto, a grandes sermones, sino por qué hay que lavarse los dientes después de los alimentos y antes de irse a dormir. Bueno, porque si se queda comida en tus dientes, esa comida que se queda ahí se come tus dientes, así tal cual. ¿Y qué sucede? Que se come tus dientes, empiezan a lastimarse, se les hacen grietas que se llaman caries y después empiezan a doler los dientes. Ahora, pues los dientes, cuando estás más pequeño, pues esos dientes se caen y se van, pero aún así duelen y es bastante molesto. Pero la verdad es que cuando ya creces y tienes tus dientes que ya son permanentes, pues ya no hay otros dientes que se puedan cambiar. Entonces tenemos que cuidar nuestros dientes. Esa es una explicación. Yo ahorita se las dije largas. Y ahora, esa explicación pues hay que estarla repitiendo una que otra vez también mientras sea necesario y los niños lo van a aprender. Ahora, por eso insisto mucho en que hablemos de todo esto con nuestros niños desde que están muy pequeños, aunque no nos entiendan y que sepan por qué hay que lavarse los dientes, aunque no lo entiendan. El tiempo se va a encargar de que los niños lo puedan comprender, que lo puedan entender y llevar a cabo y los adultos nos vamos a estar desgastando menos. Pero aquí la gran situación es que los adultos no tenemos esa paciencia por poder explicar a nuestros hijos. Y hoy en día todavía hay padres aquí en consulta que me cuestionan esto y me dicen, yo no tendría que explicarle a mi hijo nada. O sea, yo pongo las reglas y se tienen que cumplir. No entiendo cuál es el problema. El problema es que tú llegas, papá, y te impones, pero no preguntas nada, no explicas nada. Y aparte quieres que tus hijos lleguen y te platiquen cómo está su día. Y claro que no te van a platicar porque tú te impones, no escuchas, ni tampoco permites que haya un diálogo. Entonces, aquí es, no deberíamos de ser amigos de nuestros hijos. Somos padres, somos figuras de autoridad y eso también tendremos que explicárselo a los niños. Ahora, yo soy mamá de dos, soy mamá de un puberto justamente que tiene 9 y soy de un adolescente de 14. Ahora, tengo dos adolescentes, un preadolescente y un adolescente completamente comunes como cualquier adolescente y como cualquier puberto que me cuestiona, que no quiere hacer las cosas, que a veces me llegan suavecito, que a mi hija no le encantan los abrazos, pero a veces sí, a veces me parecen sospechosos. O sea, mis hijos son completamente comunes, igual que cualquier otro adolescente, cualquier que otro puberto. Y aquí la situación es que siempre tenemos que explicarles. Y yo me doy cuenta con mis hijos que cuando yo les explico las cosas, ellos pueden entender mejor el mundo, se pueden desenvolver mejor afuera y que a veces cuando ven cosas que son diferentes a lo que se ha platicado en casa, mi hija llega y me cuestiona, oye, yo vi, tú dijiste y allá afuera yo vi esto y pasó y me mentiste, me han dicho mis dos hijos, no, a ver, espérate, te voy a explicar qué sucede. Y aquí lo he platicado mucho con los padres en la consulta, como lo platico con mis hijos en casa, es allá en aquella casa, allá en aquel lugar se tienen esas reglas. Y si me preguntas, no es lo correcto, pero son las reglas que ellos llevan y bueno, ellos tendrán sus consecuencias más adelante. Pero en esta casa estos son los valores, esta es nuestra dinámica y es lo que nosotros vamos a trabajar y es lo que te enseño porque esto es para ti, para cuando tú crezcas y seas adulta y incluso ahorita en la escuela, cómo te debes de dar por el mundo, ¿no? Cómo te tienes que conducir por el mundo. Entonces, aquí hay situaciones donde otra vez yo le explico a mi hijo y creo que, de hecho, de las recomendaciones que ahorita les voy a dar, una justamente es esa. Tenemos que explicar y es la parte donde los adultos no tenemos la paciencia, no tenemos el tiempo, no tenemos incluso las oraciones para podernos sentar con nuestros hijos y explicar. Por eso se nos hace fácil ir a los extremos. O soy demasiado autoritario diciéndole a mi hijo lo que tiene que hacer o me voy al otro extremo. Mejor prefiero ser su amigo, nos la llevamos relajada acá, no explico tanto y pues aquí nos mantenemos iguales. Y la verdad es que en una relación de padre e hijo no debemos de ser iguales. Siempre debe de haber una autoridad, siempre. Y la autoridad es la que cuida y la autoridad es la que pone las reglas en casa y la autoridad es la que afuera en el mundo real así es. O sea, afuera en el mundo yo no puedo saltarme los semáforos como yo quiera. No puedo llegar a la escuela a que me abran la puerta al horario que yo quiera. Hay una realidad allá afuera y la realidad de afuera se parece mucho a la de la casa. Y eso es algo que, insisto, tenemos que tomarnos el tiempo. ¿Ok? Ahora, la verdad es que cuando tú logras conectar con amor, pero con amor que va acompañada de reglas, límites, rutinas, etcétera, lo único que estás dando es autoridad. Y eso está muy bien. Agrégale, por favor, y ya esta es como la solución de por qué los padres no deberíamos de ser amigos de los hijos, porque somos autoridad, pero tu autoridad acompáñala con amor y con límites. Y por supuesto también siempre explica el por qué eso siempre va a funcionar.
¿ok? Y los niños van a ser menos resistentes, van a querer cooperar un poco más. Aparte estamos escuchando, abriendo el diálogo, haciendo cercanía, o sea, todo esto tiene muchos beneficios, ¿ok? Ahora sí, vayamos directito a las recomendaciones, ¿ok? Aquí voy a darte 10 puntos que son muy buenas recomendaciones de si tú crees que de repente cruzaste esa línea y ahora ya pues soy súper compa, como dicen aquí los niños, de mi amigo, mi bro, o de mi papá, mi mamá, porque de hecho hay niños que ya ni siquiera le dicen papá, mamá, sino le dicen como hermano, perdón, el nombre a su papá o a su mamá. O yo escucho también aquí que se llaman güey uno al otro. Entonces, aquí es la autoridad, me queda claro que no hay autoridad. O sea, son amigos, probablemente haya confianza, pero no hay autoridad. O sea, ¿quién cuida a quién? Y la realidad es que eso no debería de suceder. Entonces, aquí te voy a dar 10 puntos. Todos son importantes, pero con alguno tengo que empezar, ¿ok? El número uno, por favor, papá, busca momentos de comunicación y la comunicación incluye la escucha. Es decir, con comunicación no solamente me refiero a que como papá seas el único que hable y el otro hijo que ni siquiera escuche, solamente tenga que obedecer. Porque ese es otra vez de los puntos donde los padres, como los hijos no escuchan y no atienden, entonces me voy al otro lado y entonces me convierto en su amigo. Entonces, no, papá, tenemos que buscar comunicación y la comunicación es un mensaje tal cual. Un ejemplo bien claro que yo les digo a los papás de mi consulta es, ¿cómo te comunicas con tu amiga? ¿Cómo te comunicas incluso a lo mejor con tu jefe? O sea, quiere decir que tú te sientas con amabilidad, que guardas compostura, que incluso te enojas, pero tú sigues respirando, guardas compostura, dejas tu argumento como para el final. O sea, escuchas y vas con una amiga y platicas pues muy emocionada y hasta le pones interés y cuéntame más y a ver, espéranos una pausa, te preparas el cafecito y te sientas y con este interés, ¿por qué con los hijos no lo hacemos? Entonces, con los hijos incluso hay gritos, hay regaños, ahí no me contengo el enojo, sino de repente doy rápido la reacción. Entonces, la comunicación es de ida y de regreso. Es una situación simple. Entonces, vayamos haciendo una regla que se las he propuesto en otros videos anteriores, es trata a tu hijo como el hijo del vecino, porque al hijo del vecino lo vas a tratar con respeto, le vas a hablar con amabilidad, vas a guardar compostura. Así igualito trata a tu hijo. ¿Ok? Entonces, la comunicación, yo te decía que es de ida y de regreso, y la comunicación incluye también la escucha activa de la que ya platicamos. Si tú eres un papá que está muy alto, porque eso se lo he dicho mucho de los padres, yo soy muy chiquita y pues quizá a lo mejor por eso me vinculo y logro confianza rápida con los niños, pero hay papás que son muy grandes, papás que miden casi los 2 metros, y yo le digo, papá, tienes una niña de 6 años, ¿tú has considerado cómo te ve tu hija cuando tú te enojas? Porque tu hija está chiquita y te ve grande por allá en las alturas y aparte con cara de enojado desde arriba. Y todos los padres, híjole, no, Mónica, ni siquiera lo había pensado. Esa es comunicación. Entonces, la comunicación es de ambas partes, ¿ok? Incluye la comunicación también, insisto, la escucha con oídos, con ojos y con todos los sentidos, con mi postura también del cuerpo, ¿ok? Punto número 2, para lograr esa comunicación necesito tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad aquí sí es invertirle, papás. Yo sé que andamos corriendo todos los días, que hay papás que tienen 2, 3 trabajos, yo sé que hay familias que tienen más de un hijo y que tienen que hacer muchas cosas en el día y que no nos alcanza. Los profesionales solían decir hace algunos años que necesitábamos alrededor de 60 minutos al día con cada hijo para lograr comunicación con ellos. La realidad es que no necesitas tanto tiempo. Ahora hay papás que aquí, familias que son de 5, son muy comunes para mí en la consulta y dicen los papás, imposible que yo de 5 horas, Mónica, o sea, ¿de dónde quieres que la saque? Tranquilo, papá, aquí lo podemos solucionar, ¿ok? Y aquí vamos dosificando los tiempos. Por ejemplo, cuando tú lavas los trastes con tu hijo, ahí estás haciendo tiempo de calidad. Cuando lo invitas a cocinar y los involucras en las cosas de casa, hablando de responsabilidades, de autonomía, etcétera, ahí estamos haciendo tiempo de calidad. La comida, a la hora de comer, siempre les digo a los papás, por favor, tengan un momento del día al menos para comer con sus hijos. Ya sea el desayuno, ya sea la comida, ya sea la cena, la merienda, una tacita de café, un té, un vasito de leche al final del día y platicamos. Y aquí otra vez es cara a cara, o sea, como cuando, insisto, como cuando vamos con los amigos, con ese entusiasmo, con ese interés, con esa dedicación, con esa escucha, con esa empatía, así tratemos a nuestros niños. Ese es el tiempo de calidad mientras les cepillas el cabello, mientras
estás poniéndole su ropita porque se va a la escuela mientras vamos manejando. Eso es tiempo de calidad. Y si te das cuenta, cuando das este tiempo de calidad, estoy segura que vas a sumar más de los 60 minutos, porque no se trata de tiempo, se trata de la calidad del tiempo. ¿Ok? Punto número 3, modela, papá. Y eso es algo que no me voy a cansar de decirlo, papá y mamá. Modela. Porque creo que en esta parte, o sea, yo quiero dar autoridad, pero soy autoritario. Pero también quiero un hijo que piense, que se defienda, que no se deje en la escuela. Entonces, aquí no va. O sea, un papá que es autoritario en casa no va a tener un hijo que se defienda en la escuela. Va a tener un hijo probablemente que pegue, que grite, porque pues necesita sacar la furia que en casa está reprimida. Ahora, un papá que es amigo de su hijo, que es bonachón, que no pone límites, porque generalmente los papás que son amigos de los niños no ponen límites, así tal cual. Entonces, no ponen reglas, no llaman la atención, no tienen estas pláticas profundas, pero permiten que los niños pues hagan lo que quieran, que vayan a su propio ritmo, etcétera. Entonces, aquí no hay esta autoridad. Entonces, aquí modela, o sea, modela me refiero al comportamiento que tú quieres de tu hijo, es el comportamiento que tú deberías demostrarle. Insisto, si hablamos de tiempo de calidad y de comunicación, si yo quiero que mi hijo me escuche, aprende a escuchar, papá. ¿Quieres que tu hijo te mire cuando tú estás hablando? Entonces tú míralo con respeto cuando tu hijo te está hablando. Y aquí les digo mucho a los papás, no lo interrumpas cuando está hablando. No pongas palabras en su boca a menos que los niños estén muy pequeños y que tú puedas darles ideas sobre el vocabulario, las palabras que quieren decir. Ahí sí ayúdalos, pero no estés metiéndote en su conversación, no los interrumpas, no estés suponiendo, déjalos terminar. Eso modela. ¿Quieres que tus hijos sean pacientes? Sé paciente con tu hijo. ¿Quieres que tu hijo recoja su ropa? Pues entonces recoge la tuya. ¿Quieres que tu hijo termine puntual, que llegue puntual a la escuela? Pues entonces tú empieza por puntualidad. Entonces, no saben aquí cuánto de los padres que hay en la consulta, y no es crítica, pero insisto, es de lo que yo veo aquí en la consulta, que llegan por esas razones de consulta, es Mónica, en las mañanas es un caos. A ver, papá, platícame por qué es un caos. Pues cuando revisamos que es cierto, salen corriendo, que hay gritos en la mañana, que hay niños que estaban despeinados, que papá y choca en o sea, aquí todo es un caos y todo esto es porque no hay una rutina, no hay orden, no hay autoridad. O sea, papá sale tarde, es obvio que los niños van a salir tarde. Entonces los niños aquí ya grandes de la secundaria, el otro día platicaba aquí con un papá y una de las niñas y decía, ellos tienen que salir creo que a las 6:30 de su casa para llegar a la escuela a las 7. Entonces aquí el papá llega tarde por el niño, llega a las 6:40 por la niña. Entonces la niña dice, el papá enojadísimo porque pues es que la niña no está lista y a veces salgo hasta las 6:50 y entonces ahí voy partiéndome en el camino, etcétera. Entonces la niña dice, no, pues es que tú llegas tarde y la verdad es que el tiempo que tú, porque tendrías que llegar a las 7, a las 6:30, perdón, pero si tú llegas a las 6:40, 6:50, pues me das esos 10, 20 minutos extras son los que yo tengo y ya estoy predispuesta a tenerlos porque siempre llegas tarde. Entonces es como, papá, tú pides algo, pero no lo das. Simple, modela. ¿Ok? Punto número 4 es, aún con todos los conflictos, porque mucho esto de amigos y padres, yo te decía que lo veo más en los pubertos y los adolescentes, aún con estos conflictos, papá, sé paciente y expresa tu amor. Y no solamente amor con te amo, con palabras. Me refiero, traten de hacer contacto físico, papá, con sus niños. Los adolescentes, aunque ya no les gusta que los abracemos, ya no les gusta que le des besitos, ya no les gusta que los mimes, y menos en público, es lo que ellos dicen, pero la realidad es que sí necesitan de nuestros abrazos, sí necesitan de nuestros besos y sí necesitan de nuestra atención. Y de estos videos, yo allá en Instagram les subí muchos donde hay, por ejemplo, hay uno, ahorita me recuerdo dos. Hay uno de un papá que está jugando con su hija como de unos 3 o 4 añitos y se estaban jugando en la sala de su casa y se empiezan a jugar con un globo en la sala. Y es un adolescente, yo le calculo unos 13 años, unos 13, 12, 13 años, y el adolescente viene, yo creo que escucha como los gritos, porque son las cámaras de las casas, yo creo que escucha los gritos en la sala y el niño se acerca en un pasillo y ahí se queda parado mirando y de repente se acerca y hasta se recarga en el sillón como para observar mejor. Y de repente le cae el globo y entonces el niño como que empieza a entrar la dinámica y entonces ya al final papá termina abrazando al niño. Y el niño se ve que le corresponde al papá.
Entonces a veces pensamos que porque son adolescentes ya están como ahí todos pues con mala cara, gruñones, y sí es cierto, a veces los adolescentes así son, pero necesitan ser vistos. Y hay otro video bien bonito de una mamá que ya está trabajando y esta chica es su hija, pero yo le calculo que ha de tener ya quizá unos 20 años, yo le calculo, ¿no? Unos 17, unos 20 años o tal vez más. Y se ve que llega la jovencita y mamá está trabajando en la computadora y entonces la niña llega y se le sienta en las piernas y se le acurruca. Entonces la mamá deja lo que hace, lo que está haciendo y va y la abraza y la arrulla como cuando era bebé y la niña se acoge, su hija, la jovencita. Entonces, a eso me refiero. Entonces, nuestros niños, nuestros adolescentes necesitan saber que son amados, no importa las circunstancias. ¿No saben cuántos niños en consulta ellos se sienten queridos porque tienen buenas calificaciones? Se sienten queridos porque se van a dormir temprano. Se sienten queridos porque son buenos niños. Entonces, no. Los niños se arrastran en el suelo, los niños andan corriendo, los niños son gritones, esos son los niños. Ahora sí hay momentos del día donde andar gritando y hay momentos del día donde ya vamos a empezarle a bajar. Y eso se logra con autoridad y límites, ¿ok? Pero aquí es los papás aman a sus hijos sin importar las situaciones. O sea, si tu hijo sacó bajas calificaciones, ámalo igual. Ya llegará el otro bimestre, nos sentaremos a estudiar y veremos qué es lo que nos hizo falta para sentarnos a estudiar. Pero que los niños no sientan esta parte donde ellos estén ansiosos por saber cada día de, ¿será que mi papá me ama? Y cuando se equivocan, ellos ya sienten que el mundo se les cae porque mi papá ya no me ama, porque aparte viene acompañado de un castigo. Entonces, es ahí donde, insisto, los padres saltan al otro extremo y entonces se vuelven amigos y esto de ser amigos sueltan la autoridad. Ya no hay límites, ya no hay reglas y entonces para los niños incluso es una confusión. La verdad es que sí es un problema que los niños ya no haya autoridad en casa. Y estos niños suelen ser más contestones, más rebeldes, más inquietos, rompen las reglas allá en la escuela, hacen lo que quieren, no respetan. Si no respetan en casa, no van a respetar la autoridad en ninguna otra parte, porque los estamos entrenando en casa, porque es lo que les estamos modelando. ¿Ok? Otro punto número. Y antes de que se me pase aquí, perdón, en el número 4, donde hablábamos de expresa el amor no solamente se expresa con palabras, procuren expresar con afecto físico. Eso ayuda muchísimo a los niños, incluso el afecto físico. Híjole, sana mucho, incluso sube las defensas, relaja, ayuda para las personas que tienen ansiedad, dejan de sobrepensar, un niño que sabe que se equivocó y que tiene miedo y que, bueno, un abrazo lo ayuda mucho a calmarse. Cuando los niños tienen esas rabietas y tú lo abrazas, el niño se relaja y entonces todo mejora. O sea, los abrazos son muy reparadores, sanan demasiado. El contacto físico ayuda. Ahora, sé que hay niños que no les encanta y no les encanta porque tal vez no lo hicimos o porque así es su personalidad, ¿no? Pero también está la otra parte donde a veces los adultos no expresan tanto y no hay tanto acercamiento con los niños. Y aquí paréntesis, hay papás que identifican muy bien la razón del por qué no hay tanto afecto físico con los niños. Hay otros padres que no lo entienden mucho. Lo que yo he visto aquí en la consulta es que padres que incluso dan abrazos de ladito es porque cuando ellos eran niños fueron abusados. Y aquí es, papá, tienes que trabajar en ti. Aquí en consulta para mí es muy usual que el 99.9% de las situaciones donde los niños vienen a consulta, los padres, claro que aman a sus hijos, el 100% aman a sus hijos. Pero la situación donde los padres, el 99.9, viene porque quiere que su hijo esté bien y ellos se dejan en segundo o en último lugar o no es importante. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, lo adecuado sería, papá, sí que lleves a tu hijo a consulta, pero también que tú te des prioridad y que seas tú el que vaya a consulta. Porque cuando tú vas a consulta, tienes herramientas para manejar la situación y para tú saber acomodar lo que sientes. Y con todo ese orden que tú vas a aprender en sesión, le vas a dar a tu hijo para que también él pueda trabajar su duelo. Entonces aquí en consulta no funciona si lo traes a tu hijo y tú andas suelto por la vida con todo este huracán de emociones o de situaciones internas y no vas a acompañar a tu hijo de hecho de manera adecuada. ¿Ok? Entonces,
Hagan contacto físico con los niños, o sea, tóquenlos de manera saludable, abrácenlos, bésenlo, acarícienlo. Yo les decía que tiempo de calidad, por ejemplo, no sé, cuando estás bañando, lo que de repente yo solía hacer esto con mis hijos, que los bañaba y hacíamos peinados locos con la espuma del cabello. O sea, esto, te amo y una caricia pequeña, un juego. Yo siempre aquí les pongo a los papás que para lograr este vínculo con los hijos, yo les digo a los papás, invéntate un saludo del que tú quieras. Aquí, ¿cómo? Un saludo. ¿Han visto la película de Sopa de Gemelas de Lindsay Lohan, donde son dos gemelas que una se la llevó el papá y el otro la mamá? Una de las niñas tiene un saludo muy particular con uno de sus apegos seguro y hacen un baile, hacen un saludo, el puño, incluso bailan, mueven la cadera, etcétera. Ese es el baile. A eso me refiero. Tengan un saludo ahora. Yo le digo al papá, generalmente este saludo se lo dejo al papá que menos apego hay con el niño. Y yo, dice el papá, bueno, y si tengo dos niños, pues entonces invéntate otro saludo diferente con el otro hijo. Mamá quiere integrarse, mamá, invéntate un saludo con una de tus hijas, invéntate con el otro también. O sea, aquí lo que queremos es hacer sentir especial a los niños, que está este vínculo único. ¿Ok? Y ahí es donde los niños no son amigos, somos autoridad, pero acuérdate que la autoridad va acompañada de amor. Y por supuesto explicamos por qué. Entonces, esto nos hace mucho más cercanos. O sea, sí expresan amor, pero también agréguenle afecto físico. ¿Ok? Contacto físico. Punto número 5, papá, pon límites. Papás que son amigos de sus hijos, yo les decía que ellos no ponen límites. A veces hay papás que dicen, no, yo sí pongo límites, Mónica. O sea, yo aquí, mi bro, aquí platicamos y todo. No, hay confianza, hay comunicación y a lo mejor le vas a dar recomendaciones, pero no es un límite, no es una estructura como tal. Entonces, esas pláticas tus hijos las van a tener allá con amigos de su misma edad. Y tu hijo va a decidir seguirlo o no seguirlo porque pues es el amigo que es el igual. Pero aquí en casa hay una autoridad que los hijos deben de ver y esa es la parte de hecho, hay muchos de los adolescentes y muchos de los niños que cuando les preguntan quién es tu héroe, muchos de los niños admiran a su papá o a su mamá. Y es este ímpetu de cuidador, de amor, de lo que los niños nos, esta empatía, de lo que ven que hacen allá afuera, que hacen en casa, de lo que hacemos, los valores, etcétera. Y eso es algo muy común que los niños admiren a su papá y a su mamá. Pero eso no se va a lograr jamás si los niños son amigos de sus papás. ¿Ok? Entonces, los límites no son más que reglas que tú pongas en casa. Y siempre les dejo de tarea, papá, mamá, si tú quieres poner límites y reglas, las reglas es lo que sí se hace en esta casa. A lo mejor allá en la casa del vecino, en la casa del tío, allá les dan permiso de dormir a las 11, 12 de la noche, allá. Cuando vayas y con tu tío, ay, ese tío, ¿por qué los dejará dormir tan tarde? Pero bueno, disfruta de las pijamadas allá. Pero cuando llegues aquí nos dormimos temprano. Y hay un porqué, porque mañana hay clases, porque tú necesitas descansar, porque en esta casa irse a dormir temprano, eso no es negociable. Esas son nuestras reglas de casa. Ahora, los límites son que, ok, vamos a cambiar un tanto las reglas el fin de semana. Entre semanas, si nos vamos a dormir temprano porque hay clase el siguiente día, pero el viernes podemos cambiar la regla. El viernes sí se pueden despertar un poquito más tarde y se pueden dormir una hora más tarde. Esos son los límites, ¿ok? Pero esos límites se llevan a cabo de manera constante y hay alguien que los puso y hay alguien que los va diciendo y aunque son adolescentes y les acompañamos, vamos marcando esos límites que deberían hacerse desde temprana edad. Y cuando tú tienes límites que acompañes, insisto, con amor y con esta expresión de cariño, con comunicación y con tiempo de calidad, no hay cabida para los amigos. Y los niños entienden perfecto cuál es la postura de los padres. Son los que cuidan, son los que ponen las reglas. Y eso les queda clarísimo. Ahora, pueden estar en desacuerdo con situaciones de casa. No me quiero lavar los dientes, o porque siempre está el mandón, o porque tú sí puedes ver el aparato todo el tiempo. Pero aquí les explicas por qué papá es el que manda, por qué papá es el que pone las reglas. Y no estoy diciendo que seas autoritario. Insisto, les explicas por qué. Ahora, aquí había un papá que en consulta me decía, Mónica, ya le puse la regla de que ya le toca lavar los trastes, por ejemplo, los trastes de la cena a mi hija. Pero mi hija, no quiero hacerlo. Y entonces el papá se ponía como furioso porque lo que entendía es, no lo voy a hacer. Y la niña le decía, a ver, papá, yo dije que no quiero hacerlo porque la realidad es que no quiero hacerlo, no es divertido. Pero no he dicho que no lo voy a hacer. Entonces el papá como que ya frena y dice, ah, pues sí, suena diferente y es diferente. Entonces papá dice, ¿qué hago, Mónica?
pregúntale entonces cuándo sí lo va a hacer. Ahora, dentro de los límites, si la cena fue a las 8, pues tienes 20 minutos para lavar los trastes. Y ahí no es no negociable. Entonces, a lo mejor la niña quiere ir a relajarse un rato a la televisión o quiere subir a su cuarto, ponerse la pijama, regresa y lava los trastes. O sea, otra vez, esta autoridad es la que acompaña. Esta autoridad es la que guía, esta es la autoridad que escucha, es la autoridad que ama, pero no somos amigos de nuestros hijos. ¿Ok? Punto número 6 es que mientras tú practicas todo esto que ya platicamos, modelas, escuchas, tienes cercanía con tu hijo, etcétera, pones reglas, etcétera, eh, no criticas, no devalúas, ¿ok? Esa es la gran diferencia donde muchas veces los hijos se encuentran en el camino y a veces ellos no buscan esta parte donde los adultos, vamos, son flexibles, se hacen amigos de los hijos, porque un padre que es amigo no devalúa. Y creo que esa es la confusión donde los padres somos responsables de cambiar la autoridad por una amistad. Un padre, aun cuando es padre, no debería devaluar, me refiero a hacerlo sentir tonto, eres esto, eres aquello, eres ese, etiquetas, ¿sabes? Que adelgazan la autoestima, que no son tus hijos competentes. Esto desgasta y devalúa, porque lo que queremos son hijos fuertes. Ahora, muchos de los padres todavía en día siguen devaluando. Eres tonta, eres torpe, todo lo haces mal, ¿para qué lo vas a hacer si lo vas a hacer mal? Tú no, mejor ni compitas, siempre quedas en último lugar. Y lo veo yo aquí con los juegos, porque los juegos los niños no se atreven a competir, no se atreven a jugar, si se les cae la torre de Jenga, tiemblan, Mónica, te vas a enojar conmigo, te voy a decir algo, pero no te sientas mal. O sea, y todo eso lo traen de casa. Claro, los padres, pues es algo que aprendieron, no están tan conscientes del alcance y las consecuencias que esto tiene. Entonces, aquí es, no devalúes, papá, no critiques. Yo no estoy diciendo que dejes pasar cuando los niños se han portado mal. Ahora, ¿qué es portarse mal? ¿No? Yo les pregunto a todos los niños, ¿qué me porto mal? Y una cosa es el comportamiento. El comportamiento es que cuando tú llegaste, tu papá te dijo que te sentaras, porque aquí, pues yo les platicaba, ahorita estamos en el consultorio presencial y hay una zona esta zona donde estoy ahorita sentada es la zona donde los niños vienen a jugar, aquí hay juegos. Y del otro lado están los sillones donde los adultos platicamos. Entonces, a veces los niños cuando a veces es momento de sentarnos a platicar ahí en el sillón, de repente los niños se levantan y se ponen a jugar. Entonces yo escucho que a veces los papás les dicen, ven y siéntate, Laura, por ejemplo, siéntate, Laura, y entonces el niño no le hace caso. Y yo le digo, Laura, escucha a tu papá. Y entonces ya me escucha y ya va y se sienta. O sea, los niños se escuchan. Y ahora yo se los digo amable con ese tono con el que les estoy diciendo. Pero aquí otra vez insisto, los papás a veces nos imponemos de una manera dura y rígida. Y los niños no nos van a escuchar. Entonces, cuando devaluamos, criticamos, juzgamos, minimizamos, o los niños se hacen pequeños y no van a brillar en ninguna parte porque ya son pequeños, porque en casa los hacen sentir pequeños, o la otra es sentirse del otro lado muy extremos, muy furiosos, muy enojados y entonces van a, ahora sí, a tener comportamientos inadecuados. Entonces, cuando yo les hablo de cómo te portas, los niños muchas veces ellos se califican porque si se portaron bien o se portaron mal. Entonces, esta parte es donde yo no quiero decir que no llames la atención. Ahora, ¿qué es llamar la atención? Que de esto también ya tenemos un video de lo que son los regaños para que vayas y lo busques allá en YouTube. Paréntesis, los videos aquí de Facebook, todos los lives, Facebook los borra después de 30 días. Yo el día de hoy guardo este video y me lo llevo para YouTube para que ya lo puedas ver. Pero allá ya hemos hablado sobre los regaños. Los regaños no deberían de ser regaños, deberían de ser las pláticas. Ven, vamos a conversar. Mi hija decía esas pláticas reflexivas. Una de las niñas de consulta dice son pláticas largas. Y son justamente estas pláticas donde nos sentamos, analizamos, meditamos, damos soluciones. Y no te estoy regañando, estamos hablando de lo que sucedió. Porque yo te amo mucho, te quiero y quiero poderte ayudar. Y entonces los niños se abren porque de verdad no hay un juicio. Entonces, creo que esa es la parte donde los adultos podemos equivocarnos en ser demasiado autoritarios o ser muy blandos y convertirnos en amigos. Entonces, a veces esta devaluación, esta crítica, es donde a lo mejor yo como padre yo la viví y entonces no es lo que quiero y entonces me voy del otro lado. Y entonces cuando soy amigo, pues entonces no devalúo, ¿ok? Entonces, aquí es, no critiques, papá, no devalúes, ¿ok? Y junto con esta es la número 7 y es, ahora sí, motiva. Reconoce los logros de tu hijo. Ahora, aquí también hay otro extremo, que algunas veces los padres se van y adulan
o confunden esos logros de los niños. Entonces es como, no es que tú eres el mejor recortador de periódico de todo el mundo, no es que tú eres el mejor ordenador de zapatos de toda la casa, ¿ok? Y yo les digo a los papás, acuérdate que hay un ordenador de zapatos allá en la escuela, hay un mejor recortador allá en la escuela. Tú que tienes más de un hijo, hay otros hijos mucho más veloces. Entonces, más bien enfócate en el desarrollo de tu hijo. Oye, ¿recortaste muy bien esto? Oye, te quedó súper bien, me siento muy orgulloso de ti. Wow, estoy sorprendido. Eres muy bueno. Entonces los niños, oh, wow, o sea, alguien, otra vez, alguien con autoridad y que me ama, me reconoce. Eso es autoestima. La autoestima de los niños es el reconocimiento de los padres. De ahí viene toda la autoestima. Entonces, cuando tú amas bonito, cuando tú acompañas con amabilidad, cuando tú eres empático, cuando tienes estas pláticas reflexivas, los niños te escuchan y no necesitas ser amigo de tus hijos. Necesitas ser el padre con autoridad, con amor para poner límites y acompañar a tu hijo. Entonces, motiva los logros, no adules. Adular es exagerar. Entonces, no te enfoques ni tampoco que le des esta autoridad o el amor a tu hijo, que él se sienta que ahora va a ser el mejor recortador, porque si no es el mejor recortador, lo vas a dejar de amar. Y eso se da mucho entre los hermanos porque pues ya sienten una competencia de manera bastante común y pues que a veces tienes dos niños con habilidades distintas. Entonces, no devalúes por un lado y no exageres por otro, ¿ok? Simplemente motiva y reconoce sus logros de manera así tal cual como te lo enseñé ahorita con ejemplos. No des premios, no hagas fiestas, etcétera, ¿ok? Punto número 8. Papá, no sobreprotejas, ¿ok? Porque esta es la parte también donde a veces nos perdemos al tratar de tener autoridad. Entonces, una es sobreprotejo porque soy tu... de hecho, el ser amigo, yo como psicóloga lo consideraría como sobreproteger. Entonces, a veces sobreprotejo, no soy capaz que no te pongo autoridad, no te pongo límites porque yo siento que no las vas a cumplir y entonces mejor somos amigos. Porque cuando somos amigos, pues entonces a lo mejor te puedo explicar para tener el control, porque de hecho sobreproteger también hay una parte oscura en el detrás y es el tratar de manipular la situación, porque no te creo que eres capaz. Entonces mejor evito esa situación, me pongo blando y entonces pues nos convertimos en amigos, ¿ok? Y punto número 9 es justamente el que seas también como muy rígido, ¿no? Entonces lo que quiero decirte el día de hoy es que el ser amigos y el ser padres va justamente los extremos. Entonces, a veces pensamos que si soy padre voy a ser demasiado autoritario, voy a gritar, voy a regañar, voy a castigar. Y yo no quiero eso para mi hijo, porque yo así fue como crecí y mucho más. Entonces voy al otro extremo donde estoy más relajado, soy amigo de mi hijo, no tengo que regañarlo, dejo que él haga lo que quiera. Aquí el problema es que para mí eso sí ha sido razón de consulta donde ya dejé que hiciera lo que quiera y ahora ya no sé cómo controlarlo. Ahora, yo les hablo mucho de que esto yo lo veo más en consulta en niños pubertos y adolescentes, pero esto yo lo he visto en niños de 2, 3 años, donde el papá ya están, pero agotados, se encierran en el baño y el niño detrás de la puerta sacudiendo que quiero entrar, porque dejé que mi hijo hiciera lo que quisiera. Entonces, esto de la rigidez va de la mano, yo te decía, con la sobreprotección, porque el punto anterior, porque son estos extremos, donde yo, por un lado, quiero dar autoridad, pero no me funciona y entonces me voy del otro extremo. Y aquí no saben qué ha pasado padres así, donde esto no me funciona y me voy del otro lado, ¿no? Y ya para terminar, un punto súper importante, ¿ok? Cuando los niños están chiquitos, los papás somos el mundo entero del niño. Y digamos que es mucho más fácil para los padres educar a los niños pequeños, porque los niños te escuchan, a esta edad te escuchan, te quieren y hacen todo lo que tú les pidas. Pero cuando ya son pubertos, tienen pensamiento propio, van teniendo esta lógica que es este pensamiento crítico, o sea, le van encontrando pies y cabeza a todos. Pero ya cuando son adolescentes es como, no, ya no te creo, no, ya entendí la lógica, no, yo eso que me dijiste, ya fui y regresé. Es lo que pasa con los adolescentes. Aquí es que se empieza a separar la situación en el caso de que haya una rigidez y que padres muy autoritarios, pero también la otra donde yo te decía que los padres se convierten en amigos. Y esto de interésate en su mundo, papá, es métete en el mundo de tu hijo. Cuando tú te metes en el mundo de tu hijo, no necesitas irte al extremo de ser amigo. Métete en su mundo no para que seas el amigo, yo te decía, el compa de tu hijo.
No, interésate para que tú puedas acercarte a tu hijo y tener esta conexión que platicábamos al principio. Esta comunicación y esta cercanía con nuestro hijo que te sigue permitiendo mantener tu autoridad. Es triste para mí escuchar aquí en consulta cuando algunos padres, sus hijos les hablan del baile, de lo que ven en el Nintendo, de lo que hay en la escuela, del artista que les gusta, etcétera, y los adolescentes lo platican una y otra vez con tanto entusiasmo, y los padres es triste para mí escuchar, estoy cansada, estoy harta de escuchar siempre lo mismo, ¿no? O papás que ven los pósters de los adolescentes, pues como en nuestros tiempos, queríamos pegarlos en la pared, etcétera, entonces estoy enojada y le quito todo lo que está pegado en la pared, ¿no? Esto es mucho de lo que hablábamos de la rigidez, de criticar, de evaluar, etcétera, pero también es la parte donde nuestros hijos, todo lo que hemos construido de vínculos, los niños lo cortan. Entonces, ¿para qué te lo platico si no me vas a escuchar? ¿Para qué te lo platico si me vas a criticar? ¿Para qué te platico si me vas a castigar? Mira cómo te pones, ¿no? Y por eso, insisto, los padres se convierten en amigos porque pues no quieren llegar a ese punto. Cuando tú te metes en el mundo de tu hijo, logras confianza y comunicación y tiempo de calidad, ¿ok? Entonces, sí escucha aunque sea cansado. Ahora digo cansado porque a lo mejor a mí particularmente no me molesta que mi hija me platique 10 veces en el día de Olivia Rodrigo. Ahorita le encanta y cuando sacó una canción hace unas semanas, o sea, la escuchábamos en mi casa día y noche, y cuando digo día y noche la escuchábamos repetidamente, no sé cuánto tiempo, pero era con la canción con la que nos íbamos a dormir y en la mañana cuando yo la llevaba a la escuela era la canción con la que íbamos todo, la misma canción. Entonces mi hijo le decía, ya, por favor, párale y cámbiale. Es que la canción acaba de salir y me encanta. Bueno, pues no la chutamos, mi hijo y yo. Toda no la aprendemos. Es la canción más reciente de Olivia Rodrigo. Y después saldrá otra canción de otra artista y pues también me la voy a chutar, ¿ok? Y ahora eso me hace conectar con mi hija. Ahora, si me preguntas, a veces en Instagram me sale de repente, el otro día estaban haciendo, justamente porque Olivia Rodrigo sacó un disco, en la portada sale ella como en columpio, en un columpio, en una toma muy bonita, y vi un tutorial de cómo hacer la fotografía. Entonces yo se la mandé a mi hija y mi hija me respondió, me dijo, eres la mejor mamá del mundo. ¿Ok? Y esas son las cosas donde yo me meto en su mundo, la conozco a ella y eso me ayuda a conectar para cuando tenemos que necesitar de estas pláticas profundas, de estos temas incómodos, cuando necesitamos hablar del comportamiento, cuando necesitamos hablar incluso de una consecuencia, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso me ha ayudado a mí como mamá, y te lo platico y se lo platico a todos los papás en la consulta, tienes que acercarte a tu hijo. No tienes que ser amigo de él porque no es saludable. Tienes que ser el padre cuidador, el que pone las reglas, el que le pone llave en la casa a la noche y el que va al trabajo y trae. Es el cuidador. Y los hijos tienen que tener una rutina. Van a la escuela, su trabajo es sacar buenas calificaciones, o ir a la escuela y desempeñarse adecuadamente, preocuparse por su cuarto, por la ropa sucia, por tender su cama, por limpiar su gato, por lavar. O sea, lo que a él le toca es lo único por lo que se tiene que preocupar. Entonces, los padres no andamos perdiendo autoridad cuando tú tienes comunicación con tu hijo. Entonces, cuando tu hijo va creciendo y se interesa en cosas, métete en su mundo. De verdad es que a mí como mamá son de las cosas que más me han ayudado con mi hija en la adolescencia, aun cuando ella transita en situaciones complicadas que le pasan en la escuela o que le pasan a ella de cómo ella se está desarrollando. Sus propios miedos, sus propias inseguridades, me ayuda a acercarme a ella, meterme en su mundo. ¿Ok? Y te voy a dar un pilón, como decimos en México, un extra. Así que punto número 11, si tengan estas pláticas largas, como decía una de las mías en la consulta y mi hija dice estas pláticas reflexivas, ¿ok? Que yo aquí en consulta le llamo los temas incómodos. Y los temas incómodos son estas pláticas que los adultos muchas veces no queremos tener. Por eso es que algunos se convierten en amigos de sus hijos, porque son pláticas que intentan evadir. Entonces, mientras yo soy muy relajado, porque de hecho esto yo te decía que aquí en consulta no de manera directa, de manera indirecta, es que sale en la razón de consulta, que a veces hay un padre, un papá, una mamá que es como más autoridad en casa y el otro es muy blando, es el amigo. Incluso aquí, ustedes lo habrán escuchado muchas veces donde yo lo que veo aquí en la consulta y lo escucho de otras mamás fuera de la consulta, es que a veces los padres se convierten en otro hijo dentro de la familia. Y justamente ahora, no tiene que ser ese otro hijo que no tenga autoridad.
Yo te decía, justamente es que sí conviértete en niño, o sea, cuando juegues con tus hijos. Si van a los juegos, súbete y relájate y disfruta con ellos. Esa es la parte de conectar y de comunicación y de tiempo de calidad. O sea, sé un niño para divertirte, papá, para nutrirte, para salirte del estrés y de todo el mundo que tú traes. Pero cuando requieras transformarte en ser padre y dar autoridad y poner reglas, y a lo mejor sí vamos a sentarnos y vamos a hablar de las consecuencias de tu comportamiento del día de hoy, tienes que ser el padre que tienes que ser. Y eso a todos los padres en mi consulta se los he dicho, los padres tenemos que crecer con nuestros hijos. O sea, no vamos a ser los mismos padres de cuando mi hijo tenía 2 años, no cuando tenía 4. Debo desarrollar con ellos para cuando mi hijo se está transformando en un puberto y cuando mi puberto sea adolescente me voy a transformar para él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en casa, las reglas que yo tengo en casa, nuestros valores, lo que queremos en casa, pues soy la mamá de una niña de 14 y me transformo en sus necesidades, pero yo tengo un niño de 9 y entonces me transformo y soy la mamá de un niño de 9. Ahora, hay cosas que les platico a uno de una manera y con mi hijo pequeño de otra manera, porque a veces les explico y mi hijo me dice, no entiendo. Claro, no me entendió porque tiene 9. Yo le expliqué como si mi hijo tuviera 14 porque la otra tiene 14. Entonces, creo que esa es la parte donde podemos sentirnos confundidos los padres y entonces me transformo en ser el amigo, porque insisto, a veces yo también como padre creo que esa es la parte donde me cuesta la autoridad. Ahora, revisa y te lo voy a dejar de tarea aquí, independiente de que seas papá, como adulto. Muchas veces el que tú seas amigo de tu hijo es huir de la autoridad, de la que yo como adulto a mí me cuesta. Entonces, un papá que es amigo de su hijo difícilmente va a ser jefe, supervisor, autoridad en su trabajo. Difícilmente va a tener un punto de equilibrio dentro de una relación, porque seguramente o ni siquiera va a dominar o va a ser la persona más que domine una relación. O sea, va a ser la persona que a lo mejor se permite manipular por otro. Entonces, todo esto de verdad que tiene un trasfondo bastante interesante para nosotros en psicología. Y son situaciones otra vez que queremos evitar cuando sean adultos. Ahora, yo siempre les digo a los papás, papá, cosas que no se acomoden durante la infancia se van a llevar arrastrando en la adolescencia. Porque los traumas empiezan en la infancia, los trastornos, esos traumas se convierten en trastornos en la adolescencia y los llevamos arrastrando en la etapa adulta. Entonces, no queremos que, ciertamente tú tuviste una historia, papá, bastante respetable, eso ya pasó, vamos a trabajar en el tiempo presente, vamos a meterle pues todo el entusiasmo y toda la intención para lograr resultados. Y es cierto, no queremos repetir patrones, pero pues tampoco nos vayamos al otro extremo para que ahora sí se repitan los patrones, pero pues tú también tienes que trabajar esta parte individual, si tú crees que también la necesitas. Porque mucho de lo que nosotros somos como padres definitivamente pues nos impacta en la relación que tenemos con nuestros hijos. Entonces, ser amigo de nuestros hijos a veces es huir de la propia autoridad, porque no sabemos cómo hacerla. No tuvimos quizá a lo mejor una figura también con autoridad en casa. No estoy diciendo autoritaria, estoy diciendo con autoridad. Y la autoridad también, esas personas que nos aman. Ahora, no sé si tú te acuerdes que tú tuviste un maestro, pero a mí me ha tocado ver muchas escuelas, mis hijos han tenido figuras así, donde hay figuras que son mucha autoridad dentro del salón de clases, pero que así como son autoridad, dan amor. Y son niños que aman a sus maestros, que se sienten seguros en su escuela, porque los límites dan seguridad a los niños. Y si a eso le agregas amor, bueno, el niño se va a sentir con mucha autoestima y se va a sentir seguro para resolver muchas situaciones, a diferencia de los niños que son amigos de sus papás. Entonces los niños no deben ser amigos de los papás, los mamás no deben ser amigos de los niños. Los papás deben ser la autoridad. Ahora, por favor, papá, explícale a tu hijo el por qué. Y sé honesto, yo te platico que yo como mamá con mi hija de 14, muchas veces mi hija llegó también ella como a confundirse porque yo era amable, por ejemplo, yo soy mamá, perdón, yo soy mamá y te platico mi situación como mamá. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las bolsas, los perfumes, el maquillaje. Entonces, cuando mi hija empezó a despertar a todo esto, pues ella veía en mi maquillaje, wow, aquí pues tengo como una Sephora chiquita donde puedo tomar todo y de verdad que se llevaba mis cosas y yo las encontraba ahí en su cuarto. Y entonces de repente a veces mi hija, a ver qué perfume tienes aquí.
Entonces, y de repente cosas que yo tengo en mi cuarto ahora que tengo que pinto, quienes saben, yo pinto, y tengo yo un pequeño salón de arte, tengo mucho material también, que cartulinas, que tape, etcétera, y de repente ella entra y las toma y luego yo las necesito y ya sé que están en su cuarto. Y cosas como estas, donde es el que yo sea amable contigo o el que yo te preste mis cosas, no significa que tú tienes derecho a venir a tomarlas. Así como no tienes el derecho de ir a un Sephora y abrirlo y llevártelo, es lo mismo que pasa en casa. De hecho, yo le dije a mi hija, no es normal, no es correcto, no está bien que tú vengas, te despaches sola de mis cosas y te las lleves. No confundas mi cariño no confundas mi cariño y mi amabilidad con una amistad, porque no somos iguales. Y en algún momento mi hija, claro que también me ha dicho que soy una mala madre, que le arruino la vida, etcétera. Y también algunas veces me ha hablado también como si yo tuviera, allá no pasa tanto, pero cuando estaba más chiquita, que quizá tenía unos 12 años, muchas veces me llegó a hablar como si yo fuera otra compañera de 12 años. Entonces es, no, no te confundas. Yo soy amable contigo porque soy tu mamá y te amo, pero eso no cruza la línea para nada, que yo soy tu amiga. Y eso se lo dije muchas veces. Ahorita ya no tengo que repetírselo porque eso quedó clarísimo. Seguramente con mi hijo de 9 años, probablemente en algún momento tendré yo esta conversación, pero con mi hija fue: yo, no te confundas, yo no soy tu amiga. Ahora, yo, cuando tú quieres que yo te escuche, cuando tú quieres compartirme, yo estoy aquí para escucharte. Como mamá, te voy a escuchar y sí te voy a proteger, pero no te voy a sobreproteger, porque te voy a permitir que tú misma vayas a la lucha en tus propias batallas, que tú misma soluciones tus cosas. Ahora, mi hija, yo les platico, mi hija está tomando también terapia como la adolescente que es, porque yo como mamá psicóloga, para mí es importantísima la salud mental. Y donde ella sienta que yo no la entiendo, que ella vaya y busque un lugar donde sienta que sí la entiende. Que muchas veces me pasa cuando le pregunto a mi hija cómo te fue en sesión. Ay, es que mi psicóloga me dijo lo que tú ya me habías dicho, y para mí es como el colmo, pero pienso, ok. Y lo único que me responde es, pues sí, pero me lo dijo de manera diferente. Ok, justamente es porque yo soy la mamá y pues allá ella es una autoridad diferente, una figura diferente. Pero en casa sí he marcado mucho con mi hija es: yo no soy tu amiga, no me puedes hablar con esa falta de respeto, no puedes venir a mi cuarto y despacharte sola, eso no es correcto. Y yo espero que esto no lo repitas en otros espacios, porque no es correcto, te vas a meter en problemas. Entonces, esto de ir a tomar cosas, hubo muchas consecuencias con mi hija. Y ahora de repente, hace días yo misma la llevé porque ella quería recortar unas cosas que armó en tabloides, la llevé a imprimir, la ayudé a recortar y después entró sola y se despachó y entonces empezó a pegar en mi cuarto y fue así como que: oye, yo necesito ese pegamento y resulta que tú lo tienes. Entonces, es que como me lo habías prestado, sí, pero eso no te da derecho a venir y tomarlo, porque cuando yo lo necesito, el problema es que no lo encuentro cuando yo lo necesito y me retrasa en mi trabajo, porque pues yo quiero hacer cosas y pues, por ejemplo, en las clases de mi arte y pues de repente no lo encuentro. Entonces, así como siempre me lo has pedido, como siempre te lo voy a prestar, pero con mis manos, con mis reglas, porque son mis cosas, es mi espacio. Entonces soy tu mamá y me respetas. Y eso lo hablé, yo te decía, me duró más o menos como un año, año y medio en lo que ella entendía, porque yo estaba en esta transición de la adolescencia. Al principio costó trabajo, pero te prometo que yo fui insistente. Yo soy tu mamá. Ahora, yo soy chiquita y mi hija pues tiene 14 y está de la misma estatura que yo, y muchas veces eso también llega a confundir. Entonces, no, yo soy tu mamá, aunque yo estoy chiquita igual que tú. Y yo soy la que te cuida, yo soy la que te lleva, la que te trae, y merezco respeto. Punto. Y ahorita que tiene 14 ya no tengo ningún conflicto, le queda clarísimo cuando no le doy permiso. Cuando le doy permiso, la tengo que ir a dejar, o sea, ¿dónde vas? Y le explico por qué. Por ejemplo, como ahorita que se están robando los jovencitos en los centros comerciales. Esa plática yo ya la había tenido aquí hace mucho tiempo con mi hija, porque aquí en Tijuana sucedió eso de que se los estaban llevando. Aquí en Tijuana ya había sucedido, o sea, no es un secreto. Entonces, eso sucedió en un centro comercial, aquí paréntesis, que está cerca de mi casa, y la historia fue que una mamá la subió a un grupo de mamás aquí en la ciudad de Tijuana, donde ella decía que ella llevó a sus adolescentes, sus hijos y sus amigos que invitaron y fueron al cine. Y la mamá rentó, o sea, pagó el boleto así como una fila completa, todos así. Entonces la mamá se sentó de un extremo y todos los adolescentes de este lado, y alguien se sentó de este lado y entonces empezó a platicar y todo. Pues aquí, la persona que estaba sentada acá se los quería llevar. Entonces la mamá que estaba ahí del otro extremo, pues no, en la película no pudo ver, pero ya al final le contaron, entonces claro que se los quería llevar. Y les estoy hablando de esto hace unos 4 o 5 años.
Entonces, eso yo me siento y lo platico con mi hija con la autoridad y es, yo te voy a llevar. Y aquí también ha pasado que ya mi hija, pues oiga, señores, que va a cumplir mi hija años y vamos a ir a un centro comercial y yo la voy a llevar a comer y vamos a estar ahí, yo te llevo y ahí me voy a quedar y me compartes tu ubicación en tiempo real y no puedes salirte del centro comercial y no puedes salir con extraños y no puedes ir con nadie, o sea, le pongo reglas y le explico el por qué. Y sí es cierto, a veces mi hija me dice, mamá, tú eres una exagerada, tú piensas como una psicópata. No, soy psicóloga y me pasan muchas cosas. Ahora, le platico las cosas que conciernen a su edad, pero otra vez soy la mamá que cuida y los amigos no cuidan de esa manera. Los amigos, al contrario, un amigo te va a invitar a cruzar esa línea. Y yo como mamá soy la mamá que cuida. Ahora tengo cercanía contigo y platico y te escucho, pero insisto, no requiere que tú me faltes al respeto y eso no incluye que yo te voy a invitar a que tú misma rompas las reglas que tanto hemos trabajado. Pero eso es algo que se tiene que trabajar en casa. ¿Ok? Soribel Leonardo dice, ahora entiendo, yo le digo a mi esposo, tú no eres amigo de nuestra hija, tú eres su papá. Así tal cual, Soribel. Entonces, es algo que los papás, insisto, y si revisas siéntate con papá a meditar por qué papá quiere ser amigo de su hijo, de tu hija, y seguramente hay muchas situaciones que trae él de la infancia que él no quiere repetir. Y muchas veces en este punto de nuestra historia donde nuestros adolescentes la tienen bien complicada, porque no es lo mismo nuestra adolescencia bien bonita. Yo viví mi adolescencia en los 90 y yo andaba sola desde la secundaria, o sea, de verdad que ahora pienso y digo, híjole, o sea, los tiempos se han cambiado porque yo a las 6 de la mañana, 6:30, yo andaba en la calle caminando entre las casas porque tenía que llegar a la secundaria que estaba súper lejos, o sea, caminaba un tramo y luego tomaba el camión, no, es súper oscuro y andaba yo sola entre las calles y nunca me pasó nada en la secundaria, pues en el metro, en la Ciudad de México y todo, y no me pasó nada. Y ahorita es complicado la sobreexposición en redes sociales, la presión social afuera los jóvenes, o sea, y todo esto que salen, no salen, o sea, cómo se vinculan, la tienen complicada. Entonces ahí es donde a veces los padres queremos ser como muy buena onda para estar en onda en esta época, como dice la chaviza, ¿no? Y aquí es donde nos dejamos ir. Y los papás cuando menos sentimos, ya perdimos esa autoridad. ¿Ok? Dice Soribel, y mi hija hace eso con mis cosas, pone demasiada mano. Mi hija le dije a tal cosa porque la madre aquí soy yo y tú eres la hija, así tal cual. Ahora, tu hija al principio yo te decía que con mi hija pues no le encantaba escuchar que yo era la mamá. Ahora mi hijo también ahí voy, porque así lo que mi hija está haciendo, mi hijo ahí va en el camino también. Y a veces mi hijo, por ejemplo, apaguen ya los aparatos porque hay control parental, incluyendo mi hija de 14 años. Pero es que, ¿por qué tú ves el aparato más tarde? Es aquí donde yo modelo. Y a veces yo igual, con mis hijos los teléfonos se apagan temprano, ahorita en vacaciones también las reglas cambiaron un poco, pero a veces cuando me dijo, es que porque estás viendo el aparato tarde, por ejemplo, ¿no? Yo aquí mañana tengo sesión y a veces me ha pasado que los padres me confirman a las 10 de la mañana que mañana nos vamos a ver en la sesión, perdón, pero a veces a las 10 de la noche algo pasa y me cancelan y me ha pasado muchas veces que yo me voy a dormir pensando, no sé, paciente a las 9 de la mañana y llego corriendo a las 9 de la mañana y papá me mandó una nota en la noche, Mónica, no voy a llegar y yo aquí esperando, ¿sabes? Eso me ha pasado muchas veces, entonces es ahora ya me voy a dormir y reviso mis mensajes antes y si tengo que contestar a mis pacientes a las 9 de la noche, 10 de la noche, yo les respondo a mis pacientes. Entonces ahí es donde mi hijo es, a ver, espérame, lo que tú no sabes y le explico el por qué. Ahora esa es una. Dos, mi vida, yo soy la mamá y hay cosas que no son negociables para ti. Puedes cuestionarme todo lo que quieras, pero ahí no es no negociable. No te voy a prender el teléfono a las 9 de la noche. Punto. Se acaba el teléfono. Y ya, se acabó la conversación. Ahora, se acabó la conversación porque ya lo hemos platicado muchas veces. Y los amigos nos agarramos aquí en una plática bien acomodada y pues en un momento pues voy a terminar cediendo. Esa es una enorme diferencia. ¿Ok? Miguel Ángel dice, muchas gracias por este espacio, psicóloga, y por compartir su orientación para los niños y sus padres. Gracias a ti, Miguel Ángel. Bienvenidos los papás. Rocío Ramírez dice, muy interesante plática, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Así que hoy fue un tema bastante interesante y eso es algo que sin duda no, yo les decía que julio y agosto está dedicado a que los niños puedan trabajar en vacaciones herramientas para que les vayan muchísimo mejor en la escuela. Y yo sé que esto no es de escuela, pero es algo que se trabaja en casa porque los niños se lo llevan a la escuela. Entonces, la manera en la que los niños entiendan que en casa hay autoridad, que hay un orden, que hay límite, que hay situaciones que se respetan, quiénes son los amigos y quiénes son los maestros, porque hay una enorme diferencia, entonces los niños van a entender esto y van a poderse desenvolver de muchísimo mejor manera allá en la escuela.
van a entender ahora sí quiénes son los amigos son los iguales y a veces esos iguales te van a sonsacar, yo le digo a mi hija, para que hagas cosas que te hagan sentir incómoda. Y eso de verdad que, insisto, es algo que necesitamos platicar desde siempre para, aunque nuestros niños no nos lo entiendan. Con mi hija me ha pasado que ahorita tiene 14, pero el año pasado tenía en la escuela una compañerita que, híjole, esa compañerita yo la traía aquí en la cabeza dándome vueltas porque es una niña que es un año más chica que mi hija. Y esta niña iba pero turbo, o sea, tenía los dos 13 años y la niña pues se comportaba como si tuviera unos 15 16, o sea, hacía cosas bastante locas y mi hija pues sacaba a mi hija para que mi hija las hiciera. Y yo como he platicado tanto con mi hija, pues tengo mucha confianza con ella. Claro, hay muchas cosas que me omite decir, pero en cuestiones de situaciones que tengo yo que saber, se acerca conmigo y me dice. Entonces, esta niña, recuerdo que mi hija me decía, mamá, es que ella quiere que yo te diga que vamos a ir al cine y que te diga que voy a ir con ella y que vamos a ir a su casa, pero es que a ella le dan permiso de andar en la calle ya sola. O sea, ella anda en Uber y anda en el cine sola. Y de hecho, en algún momento mi hija me preguntó cuándo voy a salir yo sola al cine, sin que tú me acompañes. Bueno, así como están las cosas ahorita, tú dime, yo te llevo, tú dime, me pongo de acuerdo con otra mamá y por supuesto la mamá que yo conozca y pues aquí nos ponemos de acuerdo, pero si tú revisas una mamá que quiera a su hija y que la cuida como yo te cuido, o sea, mamás hay muchas. Ahora, yo no digo que una niña que anda en Uber sola a tu edad, no es que sus papás la quieran, es que tienen reglas distintas. Pero eso requiere, hay una consecuencia para eso. Y yo ahorita no te voy a exponer a situaciones que tú todavía no estás lista. Entonces recuerdo que esa vez mi hija fue en la Navidad de esta Navidad que pasó, no fue la antepasada, donde la niña la sonsacaba, tú dile a tu mamá para que vayamos al cine y vamos a ir solas, ¿no? Y entonces la niña aparte tenía novio, quería hacerle una cita también para mi hija, entonces mi hija fue muy honesta, me dijo, oye mamá, está sucediendo esto y ya yo no me siento lista para andar en la calle y estar haciendo esto. Y yo le agradecí a ella por la confianza de habérmelo dicho y otra vez yo la escuché, no la interrumpí, no la regañé, no la critiqué, al contrario, eres muy valiente en decírmelo y yo te felicito porque estás entendiendo cómo están las cosas y estoy entendiendo que te estás cuidando. Por eso es que pones los límites. Entonces, son estas cosas, insisto, que cuando trabajamos como amistad con nuestros hijos, esto no se logra. O sea, se logra de una manera muy diferente, pero no precisamente la de un cuidador para nuestros hijos. Miguel Ángel dice, ¿se puede ser papá y amigo al mismo tiempo o dependiendo de la situación? Híjole, Miguel, no. Yo como psicóloga te diría a los papás no debemos de ser amigos, o sea, no hay lugar para ser amigos. Creo que, insisto, donde confundimos, yo te decía al principio del video, es que confundimos los padres la autoridad con la confianza. Lo que los padres queremos es tener confianza con nuestros hijos, que nos platiquen, que nosotros podamos indagar en lo que sucede con nuestros hijos. Por eso es que nos relajamos y entonces confundimos nosotros los adultos la autoridad con la amistad. Y muchos de los padres aquí en consulta creen que si ellos ponen reglas, pues entonces los hijos no nos van a venir a platicar. Que si yo le pongo límites a mis hijos, pues mi hijo no me va a venir a platicar. Por eso es que los padres confundimos, entonces mejor no pongo tantas reglas, no regaño tanto, no pongo consecuencias, no pongo castigos, etcétera, y entonces mejor me convierto en amigo y así logro confianza y que mi hijo me platique muchas cosas. Entonces, no, Miguel. Los padres no tenemos que ser amigos. Recuerda que la amistad se da entre iguales. Pero cuando hablamos de cercanía afectiva, sí se da entre iguales, pero también se da con autoridad. Entonces, aquí es para que, más bien lo que tú quieres lograr es confianza. Y con confianza ya platicamos estas 10 recomendaciones, tiempo de calidad, de escucha, hablamos de las consecuencias, hablamos también del afecto físico, de escuchar, de no criticar, de poner toda la atención con nuestros hijos y tener estas pláticas que son reflexivas, ¿ok? Y que también hablamos de temas incómodos, pero que otra vez los estamos hablando y explícale a tu hijo el por qué le estás teniendo esta plática, por qué quieres acercarte con él, por qué es importante que lo platiquen, por qué es importante que él te diga, por qué es importante que tú le pongas a hacer, por qué es importante. Entonces tu hijo se va a acercar contigo porque se siente cuidado, incluso si mete la pata a tu hijo, pues se va a acercar porque sabe que papá va a estar ahí para ayudarle, pero me insisto, de una manera saludable como papá. Y los amigos, muchas veces, los amigos no hacen esto. Los amigos te escuchan para tal vez como empujarte a que tú desafíes, ¿no? Sin importar las consecuencias. Un amigo no te va a cuidar. Ahora, sí hay amigos que cuidan, pero son muy contados. O sea, yo, de verdad, mi hija tiene una amiguita que mis respetos para la niña porque tiene una madurez
Bastante. Y de repente cuando mi hija de repente ahí se le patina también, la niña la trae también aquí y yo a veces con mi hija es como, oye, o sea, muchos amigos hacen eso, sí, pero tampoco ella es tu cuidadora, tú tienes que ser responsable de ti. ¿Ok? Insisto, esos amigos son muy contados, pero la verdad es que los amigos son amigos, no son cuidadores. Y esa es la gran diferencia, Miguel, donde de repente los padres, insisto, no queremos poner límites y es donde nos hacemos como muy, muy blandos. Así que yo espero que este video, este live les haya sido de mucha ayuda para que ustedes lo puedan poner en marcha en casa, que vayan haciendo su checklist, que lo puedan ver otra vez repetidas ocasiones, que se lo puedan compartir a las otras personas, a papá, a mamá, a los abuelos, a quienes, o maestros también, que yo tengo la fortuna de que maestros me siguen y me ha tocado dar asesorías también a las escuelas y a los maestros para hacer mejor su trabajo. Pues esto nos funcione con la intención de tener un mayor orden en casa, de tener una rutina estructurada y que nuestra autoridad quede bastante sólida y bastante clara. Quién es el papá y quién es la hija y que cada uno tenga su rol, porque eso es lo más importante. O sea, un amigo tiene un rol definido y el concepto no es el mismo que la autoridad. Entonces, la autoridad somos los cuidadores, los padres, los que ponemos las reglas, los que cuidamos también y que acompañamos a nuestros hijos. Y los amigos tienen otro rol completamente diferente. Esa es la gran diferencia. Así que yo los invito a que se queden aquí en la plataforma, pues ya saben que aquí hay información de crianza todos los días, allá en Instagram, también vayan y síganme y abrimos TikTok también para que vayan a hacer una vuelta. Y todos los videos, acuérdense que se quedan aquí en Facebook por 30 días y después pues me los llevo allá a la plataforma roja para que vayan y le den una vuelta y lo puedan compartir. Así que pues nada, yo les agradezco muchísimo pues a todos, por favor compartan para que sean mucho más papás, que estemos como en la misma onda, en el mismo canal, cuidando a nuestros niños y pues siendo la autoridad como debemos ser, ¿ok? Les dejo un saludo gigante y nos vemos la siguiente semana. Bye.